bendiga. Esta tarde vamos a tener un mensaje acerca de la fe. Parece una palabra bien sencilla, pero toda la religión, todo el cristianismo, todo se basa en la fe. Vamos a introducir la palabra fe. Muchas veces se confunde o se reemplaza por la palabra creencia. Esto es, en algunas cosas es aceptado, pero no exactamente lo mismo. La fe para el ser humano secular conoce dos partes del ser humano: la parte física y la parte de la conciencia. Para el cristiano tenemos tres partes. Tenemos la parte de cuerpo, alma y espíritu. O sea que la fe reside en la parte espiritual del ser humano. Según la Biblia, en Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición que la Biblia tiene bien importante. No dejamos a diccionarios, el Señor no dejó esto para lo que la definamos según el hombre cree. Según la palabra lo establece, dice certeza, convicción y la acción de creer profundamente en lo que se cree. El primer mandamiento y el fundamento de la teología establece que amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente para amar a Dios se necesita tener fe. Sin fe no se puede creer en Dios en la manera como Dios exige. En la filosofía hay dos ramas de la filosofía. La filosofía trata de explicar los fenómenos del ser humano, los pensamientos y el comportamiento humano, pero la filosofía se divide en los que creen y los que no creen. O sea, de esta manera, no solamente los creyentes están sometidos a la creencia, sino que en el humanismo, en la filosofía, es las dos partes más importantes de la filosofía. Divide a los filósofos en los que creen, no es precisamente la fe, son dos cosas diferentes. La fe, según nosotros, partimos de una parte espiritual. Ellos lo definen como los agnósticos y los gnósticos. O sea, los que creen que hay un ser superior y los que no creen o creen que no hay nada. De esta manera, la enseñanza y la filosofía de la enseñanza, algunos salen de lo que es la tabla rasa. Ellos dicen que no hay nada, que solamente se añade o se saca el conocimiento desde el interior y que ese conocimiento pertenece intrínsecamente
al ser humano. Pero, vamos al punto, que la fe es indispensable para agradar a Dios y vivir una vida en paz. Porque Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En ese sentido, la fe tiene un reconocimiento. Para tú amar algo, tienes que reconocer la existencia de eso. Para tú darle gloria, para tú reverenciarlo, el primer paso es reconocer la existencia. La confianza en su carácter. El ser humano tiene que desarrollar un entendimiento de que el carácter de Dios no es como el carácter del hombre. Tenemos que hacer una diferencia, pero es bien importante. Si el ser humano trata a Dios como trata a los demás seres humanos, está fallando en el reconocimiento del carácter de Dios. Aunque somos semejanza de Dios, tenemos un carácter humano, tenemos imperfecciones, tenemos limitaciones, pero Dios tiene un carácter perfecto, tiene un carácter de santidad, tiene un carácter de exclusividad, de omnipotencia, de omnisciencia. Y Dios reclama dependencia total. Nosotros, para poder agradar a Dios, no solamente que sabemos que hay un Dios, no solamente que pensemos que es el Ser Supremo y todos los atributos. Ahora viene la acción de creer, de confiar, de depender y basado en la obediencia. Las acciones sin fe son solo obras vacías, pero la fe impulsa a obedecer a Dios. Aquí tenemos el padre de la fe. De tantas personas que Dios y de tantos hombres que Dios tiene desde la historia que tenemos desde Génesis, Abraham se le reconoce como el padre de la fe por las acciones concretas que Abraham realizó. En un momento, Dios le solicitó a Abraham un sacrificio. Le pidió a lo más que él quería, lo más importante, los sentimientos más profundos para un ser, y Dios probó a Abraham. Cuando Dios prueba a Abraham, está probando que él demuestre con hechos. Cuando nosotros somos probados, nuestra fe es probada, tenemos que demostrar con hechos. Ahí actuamos. Por eso la fe se constituye algo tan exclusivo, tan personal del ser humano. Porque tu creencia, tu fe es exclusiva.
Tú no tienes fe porque tus amigos tienen fe. Tú no tienes fe porque los demás tienen fe. La fe es algo que tú tienes que entenderlo primeramente, como establecimos, primeramente, sin fe es imposible agradar a Dios. De nada vale que sepamos la Biblia. De nada vale que seamos maestros, que seamos buenos, que hagamos todos los mandamientos, que cumplamos, que seamos ejemplares, que tengamos un récord limpio, que tengamos un crédito de 900. De nada vale. La fe es lo que agrada del ser humano, lo que agrada a Dios. Y como lo vemos, son acciones, no están solamente pensamientos. Jesús en Mateo 17:20 dice, Jesús dice que si tienes fe como un grano de mostaza, esto nos quiere decir dos cosas: que Dios puede saber en qué condición está tu fe, puede asignarle un tamaño. Y la otra parte es que la fe es algo que puede crecer. Cuando Jesús estuvo en la tierra haciendo milagros, llegó un momento que Jesús le dijo a sus discípulos que no podía hacer milagros. Y usted puede decir, pero ¿cómo Dios? Si Dios es poderoso, tiene todo el poder, Dios no pudo. Dios no ejecutó. Porque Dios puede determinar nuestra fe. Y en un momento dice que nosotros no vamos a ser más probados más allá de nuestra fe. Quiere decir que Dios tiene conocimiento de nuestra fe, de la calidad de nuestra fe y de la cantidad de nuestra fe. Y la fe demanda santidad como obediencia a Dios. Como Pedro en 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. De esta manera, podemos pensar que hay personas que están predicando, que están enseñando y o no están agradando a Dios o no reconocen la importancia de la santidad. No importa que sea el mejor predicador, que sea el estadio la mejor música, que sea el estadio más grande. Si esa fe no está acompañada de la santidad, Dios no se agrada. Y esa fe no es efectiva. Yo voy a dar un pequeño testimonio de cómo la fe en mi vida ha tenido que ser funcionada. A mis primeros años como cristiano estuve con el deseo y en mi corazón de estudiar en el colegio de ingeniería
y estaba limitado. No tenía los requerimientos para entrar al programa de ingeniería. No supe aprovechar mi escuela superior, no fui bien orientado, y cuando me di cuenta se me cerraron unas puertas. Esas puertas, humanamente, yo no las podía mover. Esas puertas, mi deseo y buscando soluciones, no tenía manera de abrirla. Pero solamente Dios me dio fe para clamar y pedirle que esas puertas se abrieran. Finalmente las puertas se abrieron y tuve la oportunidad de entrar, y fue una experiencia donde espiritualmente tuve la oportunidad de compartir con muchos jóvenes cristianos. Tuve la experiencia de conocer, hoy en día son muchos profesionales, pero nos dedicamos en el colegio a compartir y a crecer con muchas personas que venían desde niños con muchas capacidades, con muchos talentos, y para mí fue una oportunidad. Pero siempre reconocí que fue Dios el que me dio la oportunidad, el que abrió la puerta, el que me dio, además de la entrada, me dio la salida. Cuando yo entré, me di cuenta que era bien difícil, y aún personas que entraban, sostenerse era completamente difícil. Personas con mucha capacidad, los vi fracasar por una razón o por otra, las emociones que se vivían, pero fui fortalecido con mi vivencia de fe, y esa fe me llevó hasta el final. Dios me dio la victoria hace más de 30 años, todavía para mí está muy vivo. Esa experiencia, no tengo la menor duda de que Dios me dio la victoria. No que yo lo logré por mi mérito, no que yo logré competir con las mejores mentes, con las personas más saludables, y en uno de los centros más difíciles a nivel mundial, tuve la oportunidad de salir dándole las gracias a Dios, y reconozco que fue la fe, Yanira, la que me ayudó a salir. Me dio la oportunidad. Dios abrió la puerta. En otra experiencia más reciente, así como Abraham llamó, como Dios llamó a Abraham a salir, dejar su familia, dejar su pertenencia y salir en un viaje de fe, tuve esa oportunidad de salir al extranjero. Hace más de 8 años llegué a una tierra extraña, a una cultura extraña, y no sabía qué me iba a encontrar. No sabía qué iba a pasar. Todas las condiciones que yo tenía, todo cambió.
todas las preparaciones que yo tenía, todas las personas que yo conocía, todo cambió. Pero Dios me dio lo que necesitaba. Dios podía suplir lo que yo necesitaba. No lo que yo quería. No lo que yo deseaba con mi mente. Quiero esto. Quiero que estas cosas salgan así. No salieron de la manera que yo las deseaba. No salieron como yo lo planificaba. No salieron de acuerdo a los recursos que yo tenía y preparaciones. Tuve que depender de la fe. Tuve que aceptar el proceso. Así como en este momento tú no entiendes por qué estás pasando. Tú quisieras cambiar. Tú quisieras buscar personas que te ayuden. Tú quisieras tener recursos, cambiar el panorama, pero Dios te hace una invitación. Confía y permite que esa fe que es como un grano de mostaza, pero luego va creciendo. Estamos en un momento bien difícil. El humanismo, la tecnología, todos los recursos llevan al ser humano a depender de su fuerza. Todos los consejos, todas las redes sociales, comunicaciones, llevan un mensaje. Y el mensaje nunca vas a escuchar: fortalece tu fe, agrada a Dios, experiencias de fe de hombres de Dios, como la Biblia los enumera. La Biblia habla desde el principio. Habla de un hombre como Noé. Un hombre que empezó a actuar de una manera irracional. De una manera que la sociedad se burlaba de él. No hay manera que una persona cuerda, que una persona con sentido esté construyendo un arca fuera del mar, fuera de un cuerpo de agua. No hay manera. ¿Para qué? ¿Para qué tú vas a hacer eso? ¿Para qué tú vas a la iglesia? ¿Para qué tú esperas en Dios? ¿Para qué tú crees que hay señales que hoy en día estamos viendo? Prende la televisión y escuchas que hay guerra, que Israel está en el medio todos los días en la noticia. Y todas las noticias que se escuchan del extranjero tienen que ver con Israel. Todas las noticias, de alguna manera. La guerra en Irán es consecuencia. La de Irak es consecuencia. Todas las guerras. La Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de Israel. Un hombre que quería destruir, se levanta
contra la creencia, contra el pueblo que Dios escogió. Y hoy en día lo vivimos cada día. Nos sentamos, vemos cada día la Biblia, de alguna manera u otra, está presente. De alguna manera u otra, esas noticias están relacionadas con los sucesos que la Biblia dijo y predijo. Y luego, en el caso de Noé, que históricamente puede la ciencia buscarle alternativas, pero si el arca de Noé, que aunque hoy en día muchos científicos dicen que era imposible que la tierra fuese llena de agua, el milagro, si el arca de Noé se hubiese movido 10 pies para un lado en el agua, es el mismo milagro. O sea que no importa cómo el ser humano lo clasifique, el milagro, el arca funcionó. Aquí el caso de Moisés fue un caso bien especial. Moisés, desde que nace, se ve cómo Dios está con este hombre, lo guarda en su vida, y luego este hombre llega un momento que tiene que abandonar sus comodidades por el llamado. No es fácil una persona dejarlo todo, dejar una vida de lujo para irse al desierto. Pero era la fe actuando en este hombre. Y es esa fe el que lo lleva a pelear con la fuerza mayor, el imperio de Faraón. En ese momento, esa fe estaba activa. Esa fe estaba produciendo no ideologías, sino realidades. En el caso de Abraham, lo tenemos de esa misma manera. Jacob sale de la simiente de Abraham. Se forma ese pueblo. De ahí tenemos la experiencia de José. Luego José, lo vemos cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo bendice en un pueblo. Salir de unos hermanos que lo venden, lo dan por muerto, y Dios lo protege, y Dios lo levanta, Dios lo lleva a ser segundo en el reinado de Faraón. No hay manera, no hay posibilidades de que un hombre pueda llegar a ese lugar, pero Dios lo situó, Dios lo llevó. Hay tantas experiencias de fe
Ninguna pasa por alto. Ninguna Dios la tiene en poco. Todas son importantes. Todas son importantes. Tu experiencia, si no estás viviendo, si no estás realizando tu fe, tienes que reconocerte. Porque como dije al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo que hagamos. No importa que trabajemos en una institución, en un ministerio. No podemos llevar una excusa a Dios y decirle, oh, yo trabajé, yo hice esto, yo hice lo otro. Dios te va a llevar un momento donde tienes que haber agradado a Dios. Esta cronología de la fe nos lleva hablando de todo lo que lograron los hombres llamados por Dios, los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vemos la importancia de cómo la fe obra, de cómo la fe en todas las situaciones de la vida se manifestó. En todo. Asimismo, Dios está esperando que su pueblo reconozca que la importante del servir a Dios, lo importante de agradar a Dios, es que reflexionemos sobre dónde, cómo y en qué condición está nuestra fe. No miremos la fe de los demás, no miremos la fe y digamos, aquel no tiene fe. No, esto es algo personal. Aquí no podemos repartir para nadie. Aquí es individual. Ya sabemos que es el primer mandamiento. Para amar a Dios, sabemos que para amar a Dios sobre todas las cosas, sin fe, no se puede amar a Dios. Podemos creer que hay un Dios emocionalmente, pero no podemos agradar a Dios con la creencia. Tenemos que agradar a Dios con la certeza
con la convicción de que Él es el dueño y Señor, antes, ahora y por siempre. Dios no lo podemos mirar como el pasado, no lo podemos pensar que Dios hizo, que Dios realizó milagros, que Dios ya lo hizo. Sí, Dios es creador. Dios es el creador. Dios creó todo lo que vemos. Pero todo lo que vemos fue creado por la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que toda la creación se basa en que esa fe de que esa palabra se iba a cumplir era una palabra sólida. Hoy en día la tecnología promete cambiarnos la vida, traer la utopía, traer la felicidad, traer la solución a todos los problemas. Y el hombre cada día se aleja más del fundamento, se aleja más de la fe. Cada vez es más difícil. Nuestra relación, nuestros compromisos se solidifican en los compromisos, en los logros, en lo que queremos lograr, en lo que queremos obtener. Y se disminuye. Sabemos que muchas veces vemos personas que lo tienen todo a última hora, cuando algo les sale mal, diciendo, ay Dios mío, algunos se van a las iglesias. Necesito un milagro. Tengo un problema. Hace bastante tiempo, cuando el creador de Apple tuvo cáncer, él había mandado a hacer un yate por $2 billones. Tenía todos los recursos, tenía todo el dinero, todo el conocimiento. No pudo vencer el cáncer. No pudo añadir a su vida. Un hombre que tenía por delante todas las mejores condiciones, pero no pudo. Sin embargo, mucha gente que hoy en día testifican que fueron sanados. Y esto es bien difícil. Creer que Dios hace milagros hoy. Que Dios tiene el poder de sanar. Es bien complejo. Mucha gente piensa que ya eso pasó. Pero Dios dice
que no. ¿Encontrará fe Cristo cuando regrese? En el Evangelio de Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros nos hacemos esa pregunta. Cada día la tecnología se está multiplicando a una velocidad tan alta que en 5 años puede ser demasiado tarde para que el hombre pierda el control y la tecnología tenga el control. Una vez estamos pasando la barrera donde el ser más inteligente en la existencia se pueda decir que sea superado es lo que le llaman la inteligencia general. Esta condición lleva al ser humano a tener los recursos, tener la tecnología, y están vendiendo el sueño de que el ser humano va a ser más feliz, de que muchos no tienen que trabajar, de que va a haber abundancia, que se puede mejorar, que se puede vencer el cáncer. Todo lo que se está hablando es que vamos a estar mejor, que vamos a olvidarnos del mundo cuando antes los recursos estaban limitados. Ahora, en la utopía, no hay carencia, no hay necesidad. Y si vamos a la parte más final, el transhumanismo, donde estas tecnologías van a crear seres humanos híbridos, donde a estos seres humanos se le implanta la tecnología. Y ellos están considerando que el transhumanismo va a ser una realidad. Muchos piensan de que la muerte va a ser cosa del pasado. Pero, ¿dónde queda ese concepto de que el ser humano sin Dios no puede ser realizado? Sin Dios no puede llegar a su máxima expresión. No con la tecnología, no con tener un amigo virtual, no con tener un genio en una tecnología que todo lo que tú le pidas te lo va a dar, todo lo que tú le preguntes te lo contesta, todas las necesidades te las supla. ¿Dónde va a quedar esa fe? Estas palabras de Jesús
que dice si va a haber fe en este tiempo final, si Dios va a encontrar fe en el tiempo final, ahora hace sentido. Porque estadísticamente dice que la gente está echando al lado la fe. Más aún, muchas veces pensamos que se puede ser cristiano sin fe. Solamente seguir programas, seguir dogmas, seguir mandamientos, seguir instituciones, pertenecer a grupos, trabajar en grupo, ser aceptado en grupo. Pero esa no es la definición de fe. Esa no es la definición de la fe que agrada a Dios. Esa es la definición que el ser humano está redefiniendo, está cada día actualizando, podemos decir modernizando. Pero Dios no cambia. Dios lo estableció. No hay manera. No hay manera. Dios no puede ser burlado. No podemos. Las condiciones no están en nosotros. Las condiciones ya están establecidas. Si queremos establecerlas de nuevo, si queremos hacerlas nuevas, podemos tratar. Pero vamos a ver en el tiempo. Ya están establecidos los parámetros. Puede venir nueva tendencia, nuevos estilos, desechando el pasado, cambiándole, buscando aceptación, buscando ser agradable al mundo. Pero Dios dice, lo repito, que Dios es santo. Y sin santidad no puede ser aceptable. Nadie verá. La experiencia del profeta Elías, en Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Dios o de Jehová que estaba arruinado. Los milagros más grandes, los milagros que pudo realizar el profeta Isaías. Mucha gente admiraron y admirarán por siempre al profeta Elías. Pero Elías entendió que antes había que arreglar el altar.
Y ese es el llamado que tenemos. A arreglar el altar que muchas veces está arruinado. Ese altar está en nuestro corazón. Ese altar es tu relación con Dios. Ese altar es tu adoración. El cumplimiento del primer mandamiento. Para amar a Dios. Para amar a Dios sobre todas las cosas. Ese altar tiene que ser restituido. Dios nos llama. Dios nos dice, arregla tu altar. Y cuando arreglemos el altar, ese altar no con piedras como el profeta Elías tuvo que buscar piedras, tuvo que buscar la leña, tuvo que rociarlo. Físicamente preparó un altar, pero Dios nos pide hoy ese altar está en nuestros corazones. Si queremos ver milagros, si podemos creer que Dios puede hacer milagros, porque no nos vamos a referir los milagros del profeta Elías. Fueron sus milagros, pasaron, pero ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros arreglar nuestro altar. Ver en dónde, en qué momento sacamos a Dios de nuestro centro. Sacamos a Dios de su lugar. Sacamos a Dios de la prioridad. Sacamos a Dios de su concepto de santidad. Donde el mundo establece que todo lo que me gusta es aceptable. Todo lo que me gusta es para complacerme a mí. Y si me complace a mí, con eso se cumple el propósito. Pero Dios nos quita de ser el centro de la vida, de estar centrado en lo que queremos, en lo que nosotros sentimos, en lo que deseamos, y nos pide obediencia. Obediencia y reconocimiento de que sin Dios la vida no tiene sentido. El hombre no puede ser realizado. El hombre no puede tener el gozo. La ansiedad, la depresión toman control de vivir en un mundo de tantas inseguridades, pero te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tarde.
Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Dios los bendiga.